cuando los... Bueno, la clase de hoy es sobre fracturas de axila del fémur y fracturas de tibia. Hemos entrado en esta segunda fase a hablar sobre el miembro inferior, lesiones traumáticas del miembro inferior. La clase anterior han hecho de pelvis y fracturas proximales de fémur. Proximales de fémur se refiere sobre todo a las fracturas que se denominan fracturas de cadera, es decir, fracturas de cuello de fémur, fracturas intertrocantéricas, ¿no? Que son muy frecuentes. Ahora vamos a ver las otras fracturas que también son frecuentes, que son las fracturas diafisiarias de fémur y las fracturas de tibia. ¿Me escuchan bien de ahí, no? Sí. Bueno, primero siempre hacemos un repaso anatómico para ver, recordar algunos puntos que son importantes. Saben que el fémur, ya les han recordado en la clase anterior seguramente, es el hueso más largo y más fuerte del organismo. Está compuesto por una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Nosotros nos vamos a referir ahora solamente a las fracturas diafisiarias, es decir, a la diáfisis. Y la diáfisis está comprendido desde la región subtrocantérica, es decir, desde por debajo del trocánter menor hasta la región supracondylia, es decir, por encima de los cóndilos femorales. Todo eso es la diáfisis femoral. Está revestido por una serie de músculos y tendones. Hay bastantes músculos y tendones. La parte diafisiaria está revestida por todos los músculos que conocemos en la parte anterior, por el cuádriceps. Cuádriceps porque tiene 4 partes, ¿no? Toda la parte anterior, que es parte de la parte extensor de la rodilla, y en la parte posterior todos los músculos isquiosurales, es decir, los que van desde el isquio hasta la región de la pierna. Todo está envuelto, revestido el fémur por estos músculos, lo que le da una gran irrigación al fémur. En la parte distal hay que recordar los músculos gemelos no se insertan, forman parte de la pierna, pero no se insertan en la pierna, sino más arriba de la rodilla. Estos músculos gemelos, como ustedes recordarán, es biarticular, es decir, pasan 2 articulaciones, pasan por encima de la rodilla y por debajo del tobillo. Se insertan abajo, ustedes saben, a nivel del calcáneo, y en la parte proximal a nivel de la región de los cóndilos femorales. Entonces es importante la inserción proximal de estos gemelos, porque al insertarse los 2 gemelos en cada uno de los cóndilos femorales, cuando se fractura en la parte distal del fémur, vamos a ver, los músculos lo traccionan, y entonces el desplazamiento que tiene generalmente los cóndilos, la parte distal de esta fractura, es hacia la parte posterior, por acción de estos músculos gemelos, como se ve ahí en la imagen de la resonancia también, donde está insertado a nivel de la región supracondígena. Entonces, las fracturas diafisiarias de fémur nos vamos a referir a que ya dijimos que es la región que está por debajo del trocánter menor hasta la región supracondilia. Es un hueso largo, muy fuerte, que está revestida, envuelta por músculos, tanto en la parte anterior como posterior, y que dan una buena irrigación, es decir, estas fracturas tienen buena irrigación para poder consolidar. Por esta irrigación, pues consolidan más o menos fácilmente. Lo que tenemos que tratar en la medida posible es cuando hay una fractura, tratar de no hacer perder esta irrigación. Ustedes saben que uno de los principios es que tenga buena irrigación sanguínea en el foco de fractura para que tenga buena consolidación. Entonces debemos tratar con mucho cuidado las partes blandas para que tenga siempre buena irrigación en el lugar de la fractura. Como ya dijimos, es un hueso muy fuerte, muy resistente, entonces para que se produzca una fractura de este hueso tiene que haber un traumatismo muy intenso también. Y entonces estas fracturas generalmente se presentan por caídas de altura, por accidentes de tránsito. Tiene que haber un traumatismo muy fuerte para que se venza la resistencia del fémur y se pueda producir la fractura. En cuanto a clasificación, la clasificación de AO, que ya ustedes conocen también, que lo han repasado, en las fracturas, en todas las fracturas diafisiarias, la de tipo A, B y C. La de tipo A son aquellas de trazo simple, puede ser transversa, oblicuo, espiroidea, etc., pero trazo simple, en 2 fragmentos. La de tipo B es con un tercer fragmento, y la de tipo C multifragmentaria, es decir, más de 3 fragmentos. Esa es la clasificación. Y si es que es de fémur, sería
número 3 fémur y 2 sería la diáfisis. O sea, sería 32, puede ser A, B o C. También es pregunta de examen, ¿no? Ya visto ya el primer examen igual a de y obviamente que mientras más fragmentación haya, significa que el traumatismo ha sido más intenso. En un traumatismo entonces que no es tan intenso, el trazo va a ser más simple. Puede ser un trazo transverso, oblicuo o esferoideo, pero si el traumatismo ha sido mucho más intenso, en este caso va a ser multifragmentario, como se ve aquí en esta imagen radiográfica. El diagnóstico pues es muy sencillo, ¿no? Cuando viene un paciente por emergencia, es traído por los bomberos porque ha sufrido un accidente de tránsito, lo ven en la pierna, levantarlo, se moviliza, hay movilidad normal a nivel del muslo, y el portero, el guachimán y el camillero que lo traen ingresan directamente a emergencia al tópico de traumatología y nos dicen: doctor, le hemos traído una fractura de fémur. O sea, el diagnóstico lo puede hacer en realidad cualquier persona, es muy evidente, es muy fácil, porque va a haber aumento de volumen, deformidad, movilidad normal en la zona de la fractura. Entonces va a ser muy fácil hacer el diagnóstico. Lo importante no es el diagnóstico en estos casos, lo importante es saber qué hacer con este tipo de fractura. ¿Qué debemos hacer entonces cuando ingrese el paciente con emergencia? Pues lo que tenemos que hacer es solicitar para confirmar nuestro diagnóstico, más que para confirmar nuestro diagnóstico, porque clínicamente es evidente, para hacer una lectura adecuada de la fractura en la radiografía y poder determinar qué conducta seguir con este paciente. Entonces pedimos una radiografía de muslo, ya sea derecho o izquierdo, incidencias de frente y perfil. Esta radiografía debe incluir, ya hemos dicho, tanto las articulaciones proximales y distales, es decir, la cadera y la rodilla, para poder visualizar en conjunto todo. Es importante decirles aquí, por ejemplo, que es frecuente ver fracturas, cuando hay un traumatismo muy intenso, fracturas diaficiales de fémur asociadas a una fractura proximal de fémur. Se ve frecuentemente una fractura, por ejemplo, de cuello de fémur o fractura intertrocantérica con una fractura diaficial de fémur. Entonces, si nosotros vemos nada más una radiografía en la cual se ve la fractura de fémur, o sea, una radiografía que está incluida solamente acá, vamos a ver, es evidente, tiene una fractura de fémur diaficial. Pero no vemos la parte proximal y muchas veces se nos pasa por inadvertido una fractura de cuello de fémur, que es frecuente, o sea, no es tan infrecuente. Y eso es grave, ¿no? Que se nos pase por desapercibido una fractura que deberíamos de diagnosticarla, es grave, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta siempre esta indicación de tomar una radiografía que incluya todo el hueso. Cuando hay una fractura diaficiaria de fémur, hay desplazamientos que dependen del lugar de la fractura. La diáfisis, dijimos, es un segmento más o menos grande. Entonces, una fractura que se presenta en el tercio proximal o en el tercio medio o en el tercio distal tiene desplazamientos diferentes. Y eso depende mucho de la inserción muscular. Ustedes se acuerdan de la anatomía. Si se acuerdan, en la parte proximal, pues ya han hecho ya la clase anterior, seguramente que les han dicho todos los músculos que hay en la parte proximal. A nivel de la región del trocánter mayor, se inserta el glúteo, ¿no es cierto? El glúteo mediano. Su función, abducción. En la parte posterior existen los músculos rotadores externos, su nombre lo indica. ¿Qué función hacen? Rotación externa. En el trocánter menor, ¿qué se inserta? El psoas ilíaco. ¿Cuál es su función? El psoas ilíaco que va desde arriba. Flexión de la cadera. Entonces, cuando hay una fractura por debajo del trocánter menor, es decir, una fractura diaficiaria, pero proximal, del tercio proximal de la diáfisis del fémur, los desplazamientos van a ser dados por los músculos proximales. Es decir, el fragmento proximal se va a ir en flexión, abducción y rotación externa, por los músculos que hemos mencionado. Y el fragmento distal se va a ir hacia adentro. ¿Por qué? Porque los músculos aductores, ¿se acuerdan? Los músculos aductores se insertan allá. Y entonces los músculos aductores van a hacer que se aduzca, o sea, ese fragmento se vaya hacia la parte interna. Entonces va a ser característico este desplazamiento en la parte proximal. Si es que es una diaficiaria de tercio medio, en estos casos el desplazamiento va a estar dado principalmente porque aquí se insertan los músculos aductores, el fragmento proximal se va a ir hacia la parte interna, ¿no? Por los músculos aductores. Y el fragmento distal se va a quedar en su sitio o se va a ir un poco hacia la parte externa. Entonces hay generalmente este desplazamiento característico. Y cuando es una fractura en el tercio distal,
pues estas fracturas, como ya les mencioné, tienen la inserción de los músculos gemelos en esta parte de la región supracondila, pues se contraen esos músculos y lo que va a hacer el fragmento distal se va a ir en flexión, es decir, se va a ir hacia la parte posterior, ¿no? Y el fragmento proximal, por los músculos aductores que también lo jalan, se va a ir hacia la parte interna y hacia adelante. Entonces, desplazamientos característicos de cada uno de los lugares donde se produce la fractura. ¿Qué complicaciones dan estas fracturas? Generalmente, por una deficiente reducción nos puede dar una consolidación viciosa. A veces que no reducimos bien o no la fijamos bien, hay movimientos muy fuertes en el lugar de la fractura y no llega a consolidar, eso se llama pseudoartrosis. O si es que es una fractura expuesta, puede dar pues una infección en el foco de fractura, o sea, una osteomelitis. Y si la inmovilizamos demasiado tiempo, pues nos va a dar una rigidez articular, o si no hace una buena terapia de rehabilitación, nos va a dar una rigidez articular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si nos llega el paciente por emergencia, lo traen con la camilla, como ya dijimos, en una ambulancia desde el lugar del accidente, lo traen al paciente y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, inmovilizar. Pase. Lo que tenemos que hacer es inmovilizar el foco de fractura. ¿Y cómo lo inmovilizamos? Sí, adelante. ¿Cómo lo inmovilizamos? ¿Cómo lo estabilizamos? Hay diferentes formas, ¿no? Una sería hacer una férula de yeso o colocar un aparato de yeso para inmovilizar. Pero cuando se inmoviliza una extremidad o una fractura, debemos inmovilizar también las articulaciones adyacentes. Es decir, si colocamos una férula, tiene que ser por encima de la cadera y por debajo de la rodilla. Ojo. Y estamos inmovilizando así el foco de fractura. También otra forma de inmovilizar es colocar una tracción esquelética, como se está viendo en la figura. Una tracción, los que han ido al Hospital General han visto que hay varios pacientes que tienen tracciones esqueléticas, que es colocar un clavo a través del hueso para poder traccionar con un peso que va en el eje del fémur. Con eso traccionamos y hacemos que no se movilice demasiado el foco de fractura. Entonces, si vamos a hacer esperar al paciente varios días para la operación, como sucede generalmente en los hospitales del ministerio, pues le colocamos una tracción hasta esperar el momento de la fractura. Pero si estamos en una clínica, por ejemplo, y lo vamos a operar el mismo día o al día siguiente, pues no es necesario, ¿no?, colocar una tracción esquelética. Le ponemos una férula y nos mantenemos ahí inmovilizados hasta el día siguiente de la operación. Bueno, pues son formas de inmovilizar. Tenemos que colocarle analgésicos, endovenosos generalmente porque tiene mucho dolor, controlar las funciones vitales porque una fractura de fémur es hipovolemiante. ¿Qué significa eso? Que en el lugar de la fractura sangra mucho y eso hace de que pueda sangrar, puede producirse un hematoma fracturario con colección de aproximadamente, se describe hasta 1 e incluso en algunos casos hasta 2 litros de sangre que pueda coleccionar en el foco de fractura. Y eso, obviamente, a una persona, 2 litros de sangre es casi un 60%, un 40% de la volemia normal, del volumen de sangre normal. Y eso puede hacer producir pues, un shock hipovolémico en algunas personas. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta y tratar de inmovilizar para que no siga moviéndose el foco de fractura y no siga sangrando, no haya mayor cantidad de hemorragia. Entonces siempre hay que controlar las funciones vitales, ¿no?, para ver si es que el paciente está con las funciones vitales estables. Determinar la desviación de los ejes, para eso hay que alinear y estabilizar con una inmovilización. Hay que hacer siempre, ya dijimos, un examen neurovascular porque por la lesión puede producir también lesión neurológica. Acuérdense que el nervio ciático está en la parte posterior, muy cerca de la fractura, y si hay un gran desplazamiento puede producir también lesión del nervio ciático. Tomar radiografías y hacer una tracción en caso de que pueda esperar para la intervención quirúrgica del paciente. En cuanto al tratamiento, no hay mucha discusión. En un adulto, el tratamiento es quirúrgico, no hay más que hablar. Ahí no se puede decir que el tratamiento puede ser incompleto, el tratamiento debe ser quirúrgico. ¿Y cuál es el gol estándar? El mejor tratamiento para la fractura de del fémur, un clavo intramedular, un clavo bloqueado intramedular. Ese es el mejor tratamiento en la actualidad. Pero hay otras alternativas también, ¿no?, pero ese es el gol estándar. Entonces, en el tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que buscamos? Obviamente que consolide la fractura,
que el paciente tenga una buena estabilización y pueda movilizar las articulaciones adyacentes lo más antes posible, es decir, darle una movilización precoz y restaurar la función de la extremidad y del paciente en general. Entonces, para eso tenemos que buscar hacer una osteosíntesis que sea lo más estable posible, que le permita movilizar tempranamente las articulaciones, que le permita movilizarse al paciente para restablecer su actividad física. Y el clavo intermedular pues nos permite eso. Rápidamente veremos cómo es que se coloca. Los clavos intermedulares son estos, ¿no?, que tienen orificios tanto en la parte proximal como en la parte distal para colocar unos tornillos que atraviesan el hueso y atraviesan el clavo para evitar la rotación. Porque imagínense ustedes, si colocamos un clavo en un tubo, el fémur es prácticamente un tubo. Si colocamos un clavo dentro de ese tubo, ¿no?, entonces puede movilizarse fácilmente, puede movilizarse dentro de ese tubo que es el fémur, puede movilizarse el clavo fácilmente y no da estabilidad rotacional. Para dar esa estabilidad rotacional se introducen unos tornillos a través del hueso y a través del clavo que pase hasta el otro lado. Eso hace de que lo fije y que pueda movilizarse todo de forma conjunta, el hueso y el clavo. Entonces, eso es lo que tiene en la parte proximal y en la parte distal. Todo este es el instrumental que necesitamos. Al paciente se le coloca generalmente el decúbito lateral. ¿Se ve el puntero? No se ve, ¿no? No se ve. Bueno, se coloca al paciente el decúbito lateral, o puede colocarse también el decúbito dorsal. Aquí está el decúbito lateral con las camillas. Se puede hacer, como se ve en la imagen inferior, una distracción con un distractor, o sea, con un fijador externo para distraer, porque generalmente se cabalga. Y para colocarlo en su sitio es a veces bastante difícil, porque tiene bastante fuerza los músculos del muslo. Entonces se puede utilizar estos aparatos distractores. Luego de que hemos distraído y reducido, medimos el tamaño del clavo, colocamos a nivel, esta es una vista proximal, digamos, acá está la cabeza del fémur, está la región del trocánter, introducimos a nivel de la fosa piramidal, este es el trocánter mayor, al lado del trocánter mayor introducimos en el eje del fémur, hacemos un orificio, introducimos a través de él, introducimos el clavo, colocamos el clavo, y como se ven en la siguiente imagen, acá se ve cómo se ha colocado el clavo intramedular, y se ve como en esta imagen de la maqueta, se ve como en el fémur se ha introducido el clavo y a través del clavo se coloca un tornillo que va del hueso hasta el otro lado. Entonces eso da estabilidad en la parte proximal. Y en la parte distal, de igual forma, colocamos también unos tornillos para dar estabilidad rotacional. Acá tenemos algunos ejemplos. Un paciente de 25 años sufrió un accidente de tránsito con una fractura de afixiada de fémur, con un tercer fragmento, fíjense. Dijimos en las primeras clases que uno de los principios en el tratamiento de las fracturas es fracturas intraarticulares, reducción anatómica, ¿no es cierto? Porque si no nos da una artrosis postraumática. En cambio, en las fracturas diaficiarias extraarticulares no necesariamente tiene que ser una reducción anatómica, solamente alinear y mantener la longitud. Y aquí ven como en esta imagen tiene la fractura, hemos colocado el clavo intermedular, no está reducido anatómicamente, este fragmento incluso está, el fragmento medio está desplazado, pero está alineado y se mantiene estable. Y con el tiempo, fíjense, a los 2 meses, un gran callo que está formándose en el lado derecho, a los 14 meses ya se formó un tremendo callo. Un callo que va a ser incluso más resistente que el hueso normal. Entonces se ha formado un buen callo óseo que le da una buena resistencia y consolidación. Aquí tenemos otro paciente, 22 años, sufrió un accidente en moto, tiene una fractura de fémur derecho, conminuta varios fragmentos, se le coloca el clavo, fíjense igual, los fragmentos del lado interno están desplazados, no interesa, si no hemos tocado el foco de fractura, acuérdense del proceso de consolidación. En el foco de fractura se forma un hematoma. En ese hematoma van a llegar los condroblastos, primero los fibroblastos y después van a llegar los osteoblastos para formar callo óseo. Si nosotros sacamos todo el hematoma, dificultamos o hacemos que demore mucho más la consolidación. En este caso no tocamos el foco de fractura, metemos el clavo desde arriba, desde el trocánter, no abrimos el foco de fractura, hacemos una reducción indirecta, traccionamos nada más, pero no abrimos el foco de fractura, y entonces se queda con todo el hematoma fracturario. Y sobre ese hematoma va a formarse mayor cantidad de callo óseo, como se ve acá.
Entonces pasa el tiempo, fíjense, como ya se forma un callo óseo, a los 6 meses y a los 24 meses vea un tremendo callo óseo que se ha formado. Otra paciente de 26 años, un accidente de tránsito también, fractura multifragmentaria, le colocamos un clavo intermedular y ustedes dirán, pues esta fractura, ¿cómo va a consolidar así? ¿No? Fíjense este fragmento cómo está desplazado completamente, pero está alineado, el resto, el fragmento proximal y distal, están alineados, pero no hemos tocado el foco de fractura, ese es el secreto. No hemos tocado. Si nosotros hubiéramos limpiado todo el hematoma fractural y hubiésemos desperiostizado, le quitamos vascularidad a la zona de fractura. Entonces demora mucho más y a veces hace incluso pseudoartrosis. Pero si no tocamos el foco de fractura, metemos nada más el clavo, eso se llama consolidación biológica. Es decir, no tocamos el foco de fractura, el hematoma está ahí y hace una buena consolidación. Y entonces vemos cómo se forma un tremendo callo óseo en el lugar del foco de fractura, para ambos lados, es cuestión de tener paciencia nada más. Pero este clavo nos permite movilizar las articulaciones adyacentes, movilización precoz. Es decir, que mueve la cadera, puede movilizarse, puede caminar, puede estirar su pierna, doblar, pero con cuidado todavía no puede soportar mucho peso hasta que se forme callo óseo. Fíjense, a los 34 meses un tremendo callo óseo. No nos interesa que sea redundante el callo, al contrario, le da más fuerza, más estabilidad. Lo que nos interesa es de que consolide la fractura. Entonces, el core estándar dijimos que es el clavo intermedular, pero también se puede colocar placas y tornillos y se puede colocar también fijación externa. Fijación externa sobre todo para las fracturas expuestas, como ya se ha mencionado en las primeras clases. Una fractura de afición del fémur, entonces también se puede utilizar una placa y tornillos, tratando de no desperiostizar los fragmentos óseos, tratando de mantener la vascularidad de la zona de fractura. La reducción está adecuada y es cuestión de esperar a que haya consolidación. Si es una fractura expuesta, por ejemplo, entonces es preferible colocar una fijación externa para dar estabilidad a la fractura. Tratamiento impuesto se realiza, dijimos que el gol estándar es el tratamiento quirúrgico. Pero en algunos casos, por ejemplo, paciente que no puede operarse, por algún motivo tiene un problema cardíaco pues muy grave, que si metemos a la operación se puede morir. O si es que el paciente dice, no quiero que me opere, por nada del mundo, no quiere, pues tenemos que tener la aceptación del paciente. Si no quieren, o en algunos pacientes que tienen carencia de medios técnicos para la fijación interna, por ejemplo, en un hospital donde no tengamos lo necesario para poder operarlo, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace en esos casos es derivarlo, ¿no?, a un centro hospitalario donde sí puedan operarlo. Pero hay pacientes que han encontrado ustedes en su salud, se van a ir a la punta de Cotahuasi y van a encontrar que pacientes que no les gusta ir a un hospital. Y entonces tienen una fractura y dicen, no quiero ir al hospital, en el hospital se mueren, es que no voy al hospital. Entonces, una alternativa que no es la dable, pero que se puede hacer, es el tratamiento incorrecto, que requiere hospitalización prolongada, da muchas complicaciones, tiene que estar mucho tiempo con una tracción, habría que poner una tracción esquelética o tracción blanda, para tratar de alinear la fractura y esperar unos 3 meses para que vaya a formar callo óseo, y después de eso esperar para que comience a movilizar y comenzar a pisar. Es decir, que el tratamiento es largo y en esos casos da pues un acortamiento, callo vicioso, rigidez de la rodilla, o sea, nos da complicaciones. Por eso es que no debe realizarse un tratamiento incorrecto, pero bueno, siempre hay casos muy excepcionales, ¿no? Y es diferente también las fracturas en los niños. En los niños las fracturas dependen de la edad del paciente. Es diferente un niño, por ejemplo, que tenga 2 o 3 años de edad a que tenga 6 o 7 años o que tenga 11 o 12 años. Y entonces eso lo van a revisar, es bastante largo también este tema, lo van a revisar en el libro, hay un capítulo sobre fracturas de axial de fémur en niños, que van a ir también preguntas para revisar. Fracturas distales de fémur. Las fracturas distales de fémur son aquellas que comprometen la epífisis distal, es decir, por debajo de la región supracondilia, ¿no? Estas fracturas pueden o no comprometer la superficie articular. Y en estos casos debemos tomar en cuenta, sobre todo, esta parte de la superficie articular, si están desplazadas o no están desplazadas. Ya dijimos que uno de los principios
volvemos a repetir, en las fracturas interarticulares la reducción debe ser lo más anatómico posible para evitar una artrosis postraumática. Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es tratar de reducir lo más anatómicamente posible las fracturas de la epífisis distal del fémur. Clasificaciones, la clasificación AO en estos casos sería 3 por fémur, 3 por ser distal, 33 puede ser tipo A, es extraarticular, o sea, por fuera de la articulación, como se ve en el lado izquierdo. Bueno, todas estas situaciones del tipo A son extraarticulares, no comprometen la articulación. Tipo B, las que comprometen la articulación, pero en forma parcial, solamente uno de los cóndilos. Y tipo C, cuando comprometen los dos cóndilos, es decir, interarticular completa. El cuadro clínico generalmente va a ser un accidente muy fuerte, un traumatismo muy intenso, que va a causar dolor, aumento de volumen, deformidad a nivel de la rodilla, porque usted sabe que está pegada a la rodilla, forma parte de la articulación de la rodilla. Y vamos a tener también hemartrosis, o sea, va a haber deformidad, aumento de volumen y va a haber hemartrosis. ¿Qué significa hemartrosis? Sangre en la cavidad articular, o sea, en la cavidad articular de la rodilla. Y entonces, si nosotros tenemos hemartrosis, vamos a encontrar témpano positivo, vamos a apretar en la rótula y va a empujarse hacia abajo y va a regresar nuevamente a témpano positivo. Si hacemos una punción articular, vamos a encontrar que sale sangre. Entonces, una hemartrosis. Y obviamente, ¿por qué va a ser la hemartrosis? Porque la fractura produce sangrado y como está intraarticular, va a producir sangrado dentro de la articulación. Solicitamos una radiografía del muslo anteroposterior y lateral que incluya la rodilla. Si queremos ver más enfocada la rodilla, pues pedimos una radiografía de la rodilla adicionalmente, de rodilla, frente y perfil. Y generalmente en algunos casos, o en la mayor parte de casos, cuando es una fractura intraarticular con minuta, compleja, le pedimos una tomografía. Es mucho más evidente en la tomografía con la reconstrucción 3D tridimensional. Podemos ver más fácilmente los fragmentos que están fracturados y desplazados para hacer una mejor planificación quirúrgica también. ¿Cuál es el tratamiento? En las fracturas de tipo A, que son extraarticulares, lo que tenemos que hacer solamente es tratar de reducir para tratar de alinear la fractura. No es necesaria una reducción anatómica en estos casos. Entonces, si es una fractura, por ejemplo, por abulsión, como se ve en la imagen de la izquierda, lo único que hacemos es reducir y colocar un tornillo con una grapa para tratar de reducir la fractura. O si es una fractura supracondila, como se ve en el centro, pues una placa con tornillo será suficiente para dar estabilidad y permitir una movilización de la rodilla temprana. Así sea una fractura multifragmentaria, reducimos y fijamos con una placa y tornillos, pero si es que faltan muchos fragmentos, si es que es una fractura multifragmentaria y nos falta hueso, tenemos que ayudarnos de injerto óseo. ¿Ya? Podemos colocar injerto óseo también. Entonces aquí no hay problema de la articulación. En cambio la de tipo B y la de tipo C, sí. Aquí es una imagen de radiografía de una tipo A, ¿no? Que se ha colocado una placa con tornillos. Este es un DCS, se llama. Una placa con tornillos que estabiliza el foco de fractura. O se puede colocar también en estos casos cuando no hay compromiso de la articulación, se puede colocar un clavo endomedular retrógrado. ¿Qué significa retrógrado? Normalmente dijimos en los clavos intermedulares, en las fracturas diapficiarias, colocamos el clavo por el trocánter, ¿no es cierto? Por el trocánter mayor. Colocamos el clavo desde arriba hacia abajo, o sea, desde proximal a distal. En estos casos, como la fractura es distal, podemos colocar el clavo a través de la rodilla. Abrimos en la rodilla y por la región intercondilia del fémur, atravesamos a través de, metemos el clavo desde la rodilla. Eso se llama un clavo retrógrado. O sea, colocamos al revés de lo que normalmente se debe colocar. Y da también buenos resultados en estos casos cuando la fractura no compromete la articulación. En cambio, las fracturas de equipo de tipo B y C son intraarticulares, y en este caso debemos estabilizar ya sea con placa y tornillos o con tornillos solamente, pero tratar de reducir anatómicamente la superficie articular.
Aquí tenemos algunos ejemplos. Una fractura unicondilia, se coloca un tornillo solamente y da buena estabilidad. Lo mejor en todo caso es colocar placa y tornillo, como se ve en las radiografías de abajo, que se reduce y se coloca placa y tornillos a la fractura. Lo importante es la superficie articular, que debe estar reducida anatómicamente. En la de tipo C son mucho más complejas. En estos casos debemos colocar placas y tornillos para dar buena estabilidad, pero la parte articular debe ser reducida anatómicamente. En algunos casos, por la conmoción, necesita colocar injertos óseos para mantener la estabilidad y para dar una mejor consolidación al foco de fractura. Acá tenemos algunos ejemplos. Paciente varón de 28 años que tiene una fractura multifragmental. Esta es una de tipo 3C, o sea, una fractura 3-3-C3, porque es multifragmentaria conminuta, en la cual se ha hecho una estabilización tratando de que la superficie articular esté completamente restablecida, ¿no? De que esto, sobre todo, esté restablecido. Y tratar de colocar y alinear el resto de la fractura. Se ha colocado esa placa, en la diáfisis no ha quedado completamente reducida, no es importante, lo importante es la parte articular. Y vean acá cómo con el tiempo, si no hemos tocado mucho el foco de fractura, consolida. Le colocamos injertos óseos para una mejor consolidación y hace un tremendo callo en la zona. Ya tenemos, fíjense, un gran callo en la zona, y lo importante es la parte articular. La parte articular está con buena reducción, que nos permite una buena movilización. La de tipo C, de igual forma, tenemos que ver sobre todo la parte articular. Hay unas placas especiales que se llaman placas de soporte condido, que son estas, que podemos utilizar también para hacer una buena reducción y estabilización. Imágenes de una radiografía con una fractura multifragmentaria intraarticular, se hace una reducción y una estabilización con esta placa de soporte condilio. Lo importante, dijimos, es la superficie articular, y el resto va a llegar a consolidar con un buen callo. Acá tenemos la parte intraarticular, está bien reducida y nos da una buena estabilidad con un buen callo óseo a los 8 meses. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo en estos casos? Alinear la fractura en la diáfisis, pero reducir anatómicamente la superficie articular. Eso es lo más importante en este tipo de fracturas. Finalmente, en esta parte vamos a hablar sobre las fracturas de rótula. La rótula, ustedes saben que es un hueso, el más grande, sesamoideo del organismo. Es un hueso sesamoideo que forma parte del aparato extensor de la rodilla. El aparato extensor de la rodilla viene desde la parte proximal, es decir, el músculo cuádriceps, el tendón del cuádriceps, la rótula, tendón rotuliano, y que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Toda la parte anterior del muslo, hasta la rodilla, hasta la tuberosidad anterior de la tibia, forma parte del aparato extensor de la rodilla, que, como su nombre lo indica, lo que hace es extender la rodilla. Ustedes han visto, los futbolistas tienen mucha masa muscular en el cuádriceps. ¿Por qué? Porque obviamente que para patear la pelota, tener buena potencia para patear la pelota, tiene que hacer una buena extensión de la rodilla, y tiene que ser un músculo muy potente el cuádriceps, por eso está bien fortalecido. Entonces es el aparato extensor de la rodilla. Entonces la rótula forma parte de este aparato extensor de la rodilla, y es importante porque forma parte de trazo de palanca, o sea, de apoyo, punto de apoyo en el hueso para poder extender la rodilla. Este hueso, como ustedes saben, mirándolo de frente, es un hueso redondeado, pero mirándolo en forma axial, es un hueso triangular. Si nosotros lo vemos aquí, es un hueso triangular que se desliza a nivel del surco intercondilio. Entre los dos cóndilos femorales hay un surco intercondilio, y por ahí es que se desliza. Cuando uno flexiona y estira, se desliza la rótula por este lado. Entonces, tanto el cóndilo femoral tiene una superficie articular cartilaginosa, como la parte también de la rótula. Entonces, la parte de la rótula que va apoyada al fémur es cartílago, o sea, tiene una superficie revestida de cartílago. Y entonces forma parte de la articulación de la rodilla también. Para adelantarles un poquito, vamos a hacer un capítulo o un tema sobre lesiones de rodilla. Pero la rodilla tiene 3 compartimentos. Un compartimento patelofemoral, que es este, el compartimento patelofemoral, y 2 compartimentos
femorotibiales, o sea, el fémur se apoya sobre la tibia, pero el cóndilo interno sobre el platido tibial interno y el cóndilo externo sobre el platido tibial externo. Entonces son dos compartimentos femorotibiales y un compartimento patelofemoral. Ahora nos vamos a referir sobre todo al compartimento patelofemoral. Patela significa rótula, no se piensa. Entonces, patelofemoral, que tiene que ver con la rótula y el fémur en el deslizamiento que hace con la flexoextensión. Cuando hay una fractura de rótula, entonces hay dos mecanismos. Puede ser un mecanismo indirecto, que es el más frecuente, o puede haber también un mecanismo directo. Directo, obviamente, si hay un traumatismo, uno se cae de rodilla y se golpea sobre una superficie dura de la rodilla, a nivel de la rótula, se ha producido una fractura. Generalmente estas fracturas son multifragmentarias, cuando es un trauma directo. Pero el trauma indirecto es cuando uno va a saltar, hace un esfuerzo brusco del cuádriceps, o cuando va a patear algo, o va a patear la pelota, y hace una contracción brusca del cuádriceps, jala y lo avulsiona por la mitad a la rótula. Y produce una fractura generalmente transversa de la rótula. Y obviamente por acción del cuádriceps que se contrae, se desplaza. Entonces hay una fractura transversa desplazada. Entonces, generalmente, no siempre, no hay nada absoluto en medicina, ya saben, pero generalmente cuando hay una fractura transversa de rótula es trauma indirecto, generalmente. Y cuando es una fractura multifragmentaria es trauma directo. Esto más o menos en forma general. ¿Qué cosa es lo que se va a producir cuando hay una fractura de rótula? Obviamente dolor, aumento de volumen, hemartrosis. Nosotros cuando palpamos vamos a ver el signo del hachazo. Si nosotros palpamos acá la rótula y vamos a sentir que se hunde ahí. Y después otra vez se levanta para la rótula, porque la rótula está rota y está separada. Entonces nosotros vamos a palpar que hay una brecha ahí. Eso se llama el signo del hachazo. Va a haber hemartrosis y va a haber pues, mucho dolor y deformidad de la zona. Entonces ya dijimos que hay causas directas o indirectas, ¿no? Por un traumatismo directo o por un traumatismo indirecto, que generalmente es una fractura transversa. La AO clasifica a estas fracturas igual, el tipo A, B y C. En este caso es el 3, se denomina también 3 porque está prácticamente a nivel del muslo, y 4. ¿Se acuerdan que 1, 2, 3 es 1 proximal de fémur, 2 de afixiaria, 3 distal de fémur? En este caso se adiciona 1 más, o sea 4. Sería 3 en el muslo y 4 porque es a nivel de la rodilla. Y pueden ser de tipo A, B o C, como todas las fracturas intraarticulares. ¿Se acuerdan? Como hemos hablado también ahorita de las fracturas distales de fémur. Es de tipo A si es que es extraarticular, B si es que es intraarticular parcial y C si es intraarticular completa. Igualito se considera también a las fracturas de rótula. Pero hay diferentes trazos de fractura, ¿no? Puede ser una fractura de trazo transverso que no está desplazado, muy raro, pero puede producirse una fractura de trazo transverso no desplazado, o puede estar desplazado, o puede ser el polo inferior, o puede ser una fractura conminuta. Ya dijimos que generalmente estas son un trauma directo, una conminuta que no está desplazado o una conminuta desplazada, o puede ser un trazo vertical o una fractura osteocondral, que solamente es de la superficie articular nada más. A veces se presentan estas fracturas que no se ven en la radiografía. Para eso habría que tomar una resonancia magnética en la cual sí se veía esta fractura osteocondral. Como en este caso, por ejemplo, una fractura prácticamente longitudinal, pero en un borde nada más, ¿no es cierto? En un polo, que no compromete prácticamente casi la superficie articular. La superficie articular está bien en la radiografía, compromete un pequeño fragmento nada más. Estas fracturas comprometerán la extensión de la rodilla, no, porque prácticamente a lo largo está indemne, pero sí va a haber dolor. O sea, el aparato extensor de la rodilla está indemne, o sea, el paciente va a poder estirar la rodilla, no va a tener problemas, pero le va a doler, porque la fractura es parcial de rodilla, ¿no? Entonces hay que tomar una radiografía para hacer este diagnóstico, y si es que es un fragmento más o menos grande, pues hacer una osteosíntesis de esa fractura. Acá tenemos una fractura conminuta, multifragmentaria. Hay que diferenciar de una rótula bipartita también cuando hay este tipo de fracturas.
¿Qué es una rótula bipartita? Es una anomalía congénita, o sea, ha nacido así el paciente, ¿no? Y no se ha unido estos dos fragmentos desde el nacimiento y nunca ha tenido problemas, o sea, no le ha causado problemas. En algún momento, de repente, si le tomamos a 1000 pacientes, le tomamos radiografía de rodilla, que no tienen ningún problema, vamos a encontrar en algunos pacientes que tienen esta rótula bipartita y no les causa ninguna molestia. Entonces, cuando tenemos un paciente que ha sufrido un traumatismo en la rodilla y vemos esta imagen, pensemos que podría ser una rótula bipartita. ¿Cómo la diferenciamos? Porque los bordes de este fragmento que está un tanto separado son redondeados, ¿no? A diferencia de una fractura reciente en donde los bordes van a ser bien nítidos. ¿Ya? Entonces eso nos hace diferenciar a una rótula bipartita de una fractura reciente. ¿Cuál es el tratamiento de estas fracturas? Tenemos que hacer una reducción, o sea, una osteosíntesis, una reducción cruenta y fijación estable que nos permita una movilización precoz. Y el mejor tratamiento es el O20, o también se llama tratamiento de tensión, ¿no? De tensión. ¿Qué es lo que se hace? Se colocan dos clavos de Kirchner paralelos y se coloca un cerclaje de alambre, que puede ser un cerclaje circular o un cerclaje en 8, no por delante. Entonces reducimos la fractura y colocamos este cerclaje. Y esto nos permite, como ven ustedes aquí, flexionar tranquilamente sin mayor problema, o sea, le permite una movilización precoz. Aquí tenemos un ejemplo, una fractura de aficia, una fractura de tercio medio transversa de rótula, en la cual se colocan dos clavos paralelos, de Kirchner, y se coloca un cerclaje de alambre en 8 que agarre esos clavos. Aquí vemos en la imagen del perfil, los clavos están paralelos, metidos en el hueso, se ha reducido la fractura es acá, lógicamente que esta parte articular tiene que ser reducida anatómicamente, y se coloca un cerclaje agarrando los clavos, o sea que lo ajusta para la parte anterior. Ustedes dirán, si es que lo ajustamos de acá, acá se va a abrir en el foco de fractura. Puede abrirse al inicio, entonces eso le permite al paciente doblar, flexionar. Y al flexionar, ¿qué va a pasar? Los músculos, los tendones de arriba y de abajo lo van a jalar y eso hace que se cierre. Y entonces nos permite una buena estabilidad. El O20 nos da una buena estabilidad para este tipo de fracturas. También, como decíamos, se llama el tratamiento de la banda de tensión. En algunos libros se va a encontrar ese tratamiento como la banda de tensión. En nuestro caso le llamamos O20. Doctor, ¿y cuándo usamos O20 circular y cuándo en 8? ¿Cuándo utilizamos? O sea, circular o en 8. El cerclaje circular en 8. Puede utilizarse cualquiera de los dos, a veces incluso los dos, como ven acá, en esta imagen. Depende mucho del trazo de fractura. Si tenemos una fractura multifragmentada, por ejemplo, como en este caso, multifragmentada, tenemos que colocar, acá se ha colocado, fíjense, se han colocado dos clavos longitudinales y dos clavos transversales. Entonces está colocado incluso más tornillos. Y se ha colocado un cerclaje circular y un cerclaje en 8. Ahí está tu pregunta. Entonces depende del trazo de fractura que vayamos a colocar. Si es un trazo transverso solamente, es mejor un cerclaje en 8. Eso lo haga mejor. ¿No? ¿Y qué complicaciones puede darnos estas fracturas? Como comprometen la articulación, pues si es que no hacemos una buena reducción anatómica de la articulación, o sea, de la superficie articular, nos va a dar pues artrosis, va a terminar una artrosis patelofemoral. Y unas cuantas palabras más respecto a la luxación traumática de la rodilla. Es muy raro, fíjese, es un 0.02% de todas las lesiones traumáticas. Tiene que haber un traumatismo de alta intensidad. Generalmente se producen estos traumatismos fracturas, pero a veces, muy rara vez, pues en el hospital vemos unas 3 o 4 luxaciones de rodilla al año. O sea, no es tan frecuente, pero sí se presenta, ¿no? Con un traumatismo muy intenso se presentan estas luxaciones. Siempre en estos casos hay que examinar la parte distal del pulso, porque si ustedes se imaginan, acá es la rodilla de una arteria de perfil. Fíjense qué está pasando por acá, la arteria femoral, la arteria poplitea, y que se divide acá, ¿no? O sea, toda la arteria tibial, peronea. Con este desplazamiento que tiene, obviamente que está comprimiendo tanto el paquete vasculonervioso, es decir, el nervio y la arteria también.
incluso puede no solamente comprimirla, sino lesionarla completamente y producir una isquemia distal. Siempre entonces examinar en estos casos la parte distal para ver si es que no hay compromiso aquí. Acá vemos, por ejemplo, fíjense, se ha tomado una angiografía, en este caso ahí está la arteria y justo en el lugar de la lesión de la luxación hay un stop, hay una lesión vascular, igual acá, ¿no? Hay un stop, está pasado por las ramas nada más, pero la arteria principal hay un stop. Entonces, por el gran desplazamiento que existe puede haber lesión arterial, neurológica y puede haber también, obviamente, no es que pueda, sino obviamente hay lesión también ligamentaria, porque al deslizarse completamente la tibia sobre el fémur, todos los ligamentos de la rodilla se rompen, o la mayor parte se rompen, ¿no? Entonces, la resonancia nos puede ayudar para el diagnóstico y para ver qué ligamentos son los que están lesionados. De acuerdo al desplazamiento que existe de la tibia, ya dijimos que siempre los desplazamientos lo dan el fragmento distal, en este caso la tibia. De acuerdo al desplazamiento que tenga, se puede llevar una luxación anterior, si es que la tibia se va hacia adelante, posterior, si es que la tibia se va hacia atrás, medial, si se va hacia el lado medial o lateral. Entonces depende de la tibia hacia dónde se desplace para saber designar qué tipo de luxaciones. Y como se ve en la imagen de arriba, los ligamentos obviamente que se desgarran y se rompen, ¿no? Con este desplazamiento que existe. Acá tenemos un paciente que tiene una luxación que es evidente, fíjese la gran deformidad que existe. El lado de abajo es la rodilla sana y el otro está luxado. El fémur está hacia arriba, ¿no es cierto? Muy evidente, como el fémur ya salió hacia arriba y la tibia está hacia abajo. Le tomamos la radiografía y es una luxación posterior. Entonces tenemos que obviamente estar muy adolorido el paciente, tenemos que sedarlo, entrar a la sala de operaciones y hacer la reducción. Una reducción incruenta. Generalmente con una reducción incruenta se puede hacer, tener buenos resultados. Acá fíjense, lo tomé esta foto a propósito, es una ex residente del hospital, que ya es ahora traumatóloga, y es una interna. Entre las dos mujeres pueden hacer fácilmente la reducción. Muchas veces dicen, no, para ser traumatólogo tiene que ser fuertes, tiene que ser tremendo. Si ustedes han visto al doctor El Velarde, no que venía a dar clases. Y hay mujeres traumatólogas también, así que eso no es impedimento. Le hacen la reducción, fíjense cómo estaba y cómo está ahora. Se le toma su radiografía y la reducción es adecuada. Bien, doctor, bien. Muy bien, ¿alguna pregunta?